Hola a todos y todas, mi nombre es Olivia Minata, del CSR, el Centro para los Derechos Económicos y Sociales. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de 3 laboratorios sobre política fiscal y derechos humanos, sobre cómo transformar las agendas de justicia fiscal con una perspectiva, las agendas de política fiscal con una perspectiva de derechos humanos. Este es el primer encuentro de una serie de 3 que haremos a lo largo del mes de marzo. Está coorganizado con Latindad, con la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, y la Iniciativa de Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, una iniciativa que tiene por finalidad construir una agenda colectiva y aunar esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal para lograr justamente políticas fiscales con un enfoque de derechos humanos. Aprovecho para comentar que dentro de poquito va a haber novedades sobre esta iniciativa, así que los invito a estar pendientes de ella. Bueno, estos laboratorios también justamente se enmarcan en este objetivo de intentar transformar la política fiscal con un objetivo, con una mirada de derechos. Por lo tanto, se dirige a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintas agendas de derechos que son transversales a la agenda de justicia fiscal, o más bien la agenda de justicia fiscal que es transversal a todas las agendas de derechos. Y también para aquellas organizaciones que, si bien trabajan la agenda de justicia fiscal, quieren robustecer sus estrategias de incidencia. Sabemos que en este contexto de COVID-19 y de emergencia económica, las decisiones fiscales y la política fiscal, que es algo que siempre tiene un impacto en los derechos, hoy están en el centro de la agenda pública, en el ojo público, como dirían nuestros compañeros aquí de Ojo Público. Entonces es una buena oportunidad para aprovechar, para poder visibilizar y mostrar cómo estas respuestas económicas o respuestas de política fiscal que utilizan los estados para dar frente a la crisis económica y sanitaria tienen un impacto en las agendas de derechos, y es entonces una buena oportunidad para juntarnos y aprovechar de todas las experiencias que tienen organizaciones, activistas, economistas, periodistas de investigación a lo largo de la región, toda la experiencia que tienen y las herramientas que han ido aprendiendo a utilizar e implementar para lograr incidir en la política fiscal, para justamente aprovechar estas experiencias y poder compartirlas y expandir esta intersección entre las agendas de derechos y de justicia fiscal. Bueno, en este primer laboratorio justamente vamos a intentar abordar la pregunta de cómo empezar, ¿no? Cómo comenzar a vincular mi agenda de derechos con una dimensión de justicia fiscal, o bien cómo comenzar a desarrollar o a pensar en una estrategia de incidencia desde esta mirada de justicia fiscal y derechos humanos. Y para esto contamos con especialistas de altísimo nivel, así que les agradezco mucho su presencia. Muchos de ellos tienen mucho trabajo, más trabajo en investigación, otros tienen más trabajo en tareas más de incidencia, pero bueno, todos tienen información muy útil y experiencia muy útil a los fines de pensar en estrategias de incidencia en la justicia fiscal. Les comento un poco de la dinámica del encuentro. En un primer bloque yo voy a presentar a los panelistas del primer bloque, y luego voy a retomar la palabra del micrófono para presentar a los del siguiente bloque. Hacia el final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, así que les pido que si tienen preguntas las vayan dejando en el chat, así yo las recojo hacia el final y las hacemos a todos los panelistas. Así que, sin más, les agrego a los expositores que van a tener 15 minutos, así que los voy a estar molestando. Y sin más presento a los próximos expositores. Van a estar hablando en el primer bloque Sergio Chaparro. Sergio es economista y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, desde hace años, es oficial de programa del Center for Economic and Social Rights. Bienvenido, Sergio. Y también contamos con la presencia en este primer bloque de Elizabeth Salazar. Elizabeth es licenciada en Comunicación Social y egresada del Máster en Política Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es periodista de investigación y analista de datos. Actualmente escribe para Ojo Público, que es un medio digital de Perú que busca promover el periodismo de investigación.
y también es miembro de la Alianza de Periodismo Latinoamericano Conectas Hub. Muchas gracias, Olivia. Un saludo para todas y todos y muchísimas gracias por participar en este ciclo de laboratorios. Voy a compartir una presentación en mi pantalla que deben estar viendo en estos momentos. Y esta presentación básicamente es para abordar un primer de 3 desafíos que queremos presentar en este laboratorio sobre cómo conectar las agendas de política fiscal con la de derechos humanos. En general, digamos, el primer desafío que voy a abordar yo es el desafío conceptual. Ese se sumará otro de consecución y análisis de información y presentación de datos. Pero básicamente esta primera presentación quisiera enfocarme como en ese desafío conceptual de conectar el tema de los recursos y en general de la política fiscal con las agendas de derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos, económicos y sociales de distintas poblaciones. Entonces, el mensaje central de esta presentación es que los derechos dependen más de los recursos que de las propias leyes en muchas ocasiones y que la política fiscal define las verdaderas prioridades de los estados, sea una problemática de derechos ambientales, de derechos sociales, que involucre a distintas poblaciones. En general, las problemáticas de derechos suelen involucrar unas decisiones sobre los recursos públicos que están muchas veces detrás de la vulneración de esos derechos. Y por ende, la disputa por los recursos es fundamental. Ese es el espíritu con el que también hacemos estos laboratorios y es precisamente dar herramientas para poder entrar a esa disputa por los recursos desde una perspectiva de derechos y desde las agendas de distintos movimientos, sean estos de justicia ambiental, de justicia fiscal, entre otras. Entonces, ¿qué aspectos están involucrados cuando hablamos de política fiscal? Básicamente por política fiscal entendemos el conjunto de instrumentos que utilizan los estados para la movilización de recursos, la destinación de esos recursos a distintos fines y la manera en que ya se ejecutan esos recursos en el gasto. Entonces, en materia fiscal hablamos de preguntas como, bueno, ¿cómo el Estado está recaudando y gastando los recursos? ¿Quién aporta más en proporción a sus ingresos para financiar el Estado? ¿Quiénes son los principales beneficiarios del gasto público? Y cómo todas estas decisiones, por ejemplo, deberían adoptarse con base en qué clase de mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, quisiera como resaltar 2 relaciones fundamentales que conceptualmente se pueden plantear entre esta idea de política fiscal y de derechos humanos. Una primera relación que consideramos como que se ha discutido bastante, que es más intuitiva, es una relación instrumental. O sea, esta idea de que los derechos se financian con recursos y que la distribución de recursos afecta la manera en que se disfrutan esos derechos, quién los disfruta, qué derechos se están relegando, posponiendo en las agendas públicas. Y la política fiscal afecta los derechos humanos, digamos, a través de 5 mecanismos principales que los describo aquí básicamente con la idea de 5 R's y una E que hacen parte de las funciones de la política fiscal. Primero, la política fiscal determina la recaudación de recursos. Segundo, la política fiscal redistribuye recursos. En tercera medida, la política fiscal puede afectar los incentivos a través de los cuales se determina el comportamiento de otros agentes distintos al Estado en digamos, el goce o no de los derechos y ciertos comportamientos en el ámbito económico y social. Por ejemplo, el hecho de que a través de los impuestos se puede desestimular ciertas actividades. Se pueden, por ejemplo, desestimular actividades contaminantes, se pueden desestimular los consumos, por ejemplo, de bienes como las bebidas azucaradas, entre otros. Una cuarta función es que finalmente en la política fiscal se involucran dilemas de representación, cómo se están tomando estas decisiones sobre los recursos y unos elementos nuevos que son menos tematizados entre las funciones de la política fiscal es que la política fiscal podría
ayudar a la reparación de violaciones pasadas y de injusticias sistémicas como es el racismo estructural o, por ejemplo, la discriminación estructural contra las mujeres. Y una función de estabilizar las condiciones sociales y económicas para que los derechos puedan ser gozados. Entonces, ese es como un primer impacto directo, digamos, de la política fiscal sobre los derechos, una relación instrumental. Y un segundo elemento que planteamos, que es mucho menos tematizado, es que los derechos humanos, las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados, bien sea por los tratados internacionales o por sus propias constituciones, lo que hacen es que condicionan también la manera en que los estados deberían implementar sus políticas fiscales. O sea, principios como el de no discriminación, principios como el de realización progresiva de los derechos deberían condicionar la forma en que los estados toman sus decisiones en materia de recursos. Un ejemplo que quisiéramos poner es, por ejemplo, las discusiones sobre políticas de austeridad fiscal en América Latina. Hemos visto que en América Latina, por ejemplo, hay una ola de austeridad fiscal que ha llevado a que se argumente que tienen que haber recortes al gasto social, incrementos de impuestos principalmente al consumo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, entre otras medidas que normalmente vienen en estos paquetes de austeridad fiscal. Digamos, todas esas medidas normalmente se asumen como medidas que en realidad se justifican desde una perspectiva de análisis económico, pero que se invisibilizan muchas veces sus impactos sociales. Entonces, simplemente quisiéramos señalar cómo varios de estos recortes de gasto, incremento de impuestos, por ejemplo, reformas laborales o pensionales, impactan de maneras diversas y generan impactos acumulados sobre los derechos que se presentan de forma diferencial entre poblaciones. Y estas políticas normalmente se justifican bajo una narrativa, una supuesta idea de que hay como unos mitos de política que son de alguna manera como restricciones que los estados enfrentan y que impiden la adopción de alternativas. Aquí simplemente identificamos algunos de esos mitos, por ejemplo, esta idea de que la política fiscal es un asunto netamente técnico que poco tiene que ver con los derechos, frente a los cuales creemos que es posible oponer de alguna manera planteamientos para disipar los mitos, que son también parte de las apuestas de lo que queremos abordar en estos laboratorios. Entonces, frente a la idea de que la política es un asunto netamente técnico, hay que enfrentar la idea de que la política fiscal es un asunto ciudadano básico y que tiene que estar fundamentada en las obligaciones en derechos humanos y en la más amplia democracia fiscal. Frente a esta idea de que no hay dinero para tanto derecho, digamos, es posible mostrar que los estados pueden movilizar más recursos para la garantía de derechos a partir de alternativas no exploradas, por ejemplo, como impuestos a la riqueza, impuestos más progresivos, que permitan cumplir con esas obligaciones, entre otros mitos de política identificados acá. Y para ello, digamos, nuestra apuesta es mostrar que las obligaciones de derechos humanos tienen implicaciones muy concretas sobre la política fiscal. Implicaciones sobre cómo se generan los recursos, cómo se asignan, cómo se gastan y cómo se dan todos estos procesos, cómo debe haber transparencia, participación y rendición de cuentas en las distintas fases de la política fiscal. Entonces, aquí simplemente siento un resumen de cómo algunas de esas obligaciones de derechos humanos aplican a estas fases. Por ejemplo, en la asignación de recursos, los estados deben asegurar que se cumplan los mínimos esenciales de los derechos y priorizar el gasto social. Para ello, entonces, un grupo de organizaciones de derechos humanos y de justicia fiscal hemos liderado la adopción de unos principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal que pueden consultar en esta página que pongo acá, como algunos de los documentos de los borradores de esta iniciativa y, digamos, la información que a futuro se va a generar al respecto. Y que aborda mucho más en detalle estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, entonces le doy la palabra a Elizabeth Salazar. Bueno, interesante lo que me precede porque creo que puede complementar mucho lo que voy a contarles ahora. Está viendo un poco la mejor manera de poder transmitirles desde el lado comunicacional
los esfuerzos que se han hecho para poder visualizar y aterrizar un poco el tema de política fiscal, que a veces puede ser un poco técnica, un poco dura. Entonces, más que el tema, digamos, textos, recomendaciones teóricas, les quiero llevar un poco al razonamiento desde el periodista, desde el comunicador, desde el investigador, para poder unir esfuerzos en la misma línea, desde el mismo plano. Lo primero que tenemos que pensar es a quiénes les puede interesar el tema que nosotros queremos abordar. Porque a veces pasa que en esos temas conversamos mucho con la gente de nuestro costado, con nuestro propio entorno. Entonces, para nosotros es relevante, para nosotros es, bueno, hemos hecho un estudio, tenemos datos, es indignante y creemos que todos lo van a tomar de la misma manera. Pero tenemos que saber por qué es relevante más allá de lo que yo y mi círculo crea. ¿Por qué puede ser relevante para el ciudadano de a pie? Estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de un derecho vulnerado, hay estadísticas que demuestran que esto es un problema que está presente en la sociedad. ¿Por qué no se reclama? ¿Por qué no ha habido otras iniciativas para ponerlo en evidencia? Y si las ha habido y no ha habido éxito, preguntémonos por qué no ha tenido el impacto deseado. ¿Cómo hago más atractivo ese tema? Y en resumen, ¿a qué público estamos mirando? ¿A quién queremos llegar con esta información? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay una serie aparte de estas dudas, hay una serie de obstáculos. Primero es dónde obtener la información. Una información que también viene necesariamente en un lenguaje técnico, digámoslo así, porque los periodistas, como bien dicen, son un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, porque en efecto podemos ver un día un tema de salud, otro día vamos a ver un tema medioambiental, otro día un tema político y otro día el tema de vacunas. Entonces, la barrera del lenguaje, de pasar de lo técnico, de los expertos, aterrizar en una comunicación más horizontal para el ciudadano, tiene que pasar primero para llegar al periodista, porque esta es la persona que, como bien se dice, es un medio de comunicación. El medio es el que coge esta información dura, la procesa, la interpreta, la entiende y la traslada a la sociedad, al público de una manera mucho más ágil. Y obviamente ágil no significa que no sea rigurosa, ¿no? Por eso es importante que se puede explicar los antecedentes del problema, incluso la data histórica, que es lo que nosotros hicimos cuando empezamos a abordar temas fiscales. Hicimos una línea de tiempo para determinar, bueno, este beneficio tributario, ¿cuándo empezó? En la década de los 90. Ah, perfecto. ¿Con qué gobierno? Durante la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, se cambió todo el código tributario. ¿Y qué ocurrió? Pues se abrió las puertas a todas las empresas y se cambiaron las condiciones para que haya inversión, porque el Perú se caía por un tema de terrorismo, un tema de inflación, necesitaba ingresos. ¿Pero a costa de qué? A costa de consecuencias que ahorita estamos pagando. Tenemos un sector agroexportador que tiene beneficios de más de 20 años, beneficios tributarios, y si bien empezó con un tema de reflotar o ayudar al sector, pues hoy en día ya estamos hablando de grandes agroexportadoras que facturan millones y no necesariamente cumplen con unos derechos laborales dignos. Entonces, contarle esto a la gente, explicar los antecedentes de un problema, una data histórica que de repente para el que ya maneja puede parecernos habitual, común, básico, para la gente es importante porque te ayuda a empatizar con el problema desde el principio. Y te dicen, mira, así ocurre esto que hoy en día yo voy y pago, y pago mi impuesto por tal motivo, o veo que tal empresa no paga, esto ocurrió de esta manera, en este contexto, en ese momento. Por eso es importante explicar los antecedentes de un caso, ¿no? Identificar a los personajes involucrados también. Todo hecho tiene funcionarios, ministros, autoridades, personas que han estado detrás aprobando, desaprobando, de repente en el Congreso obstruyendo alguna ley o ampliando algún beneficio tributario. Eso también es necesario que la gente sepa para ver quiénes son los actores que mueven esa toma de decisiones. ¿Cómo fue el proceso? Es importante recordarlo al lector, o sea, no dar por sentado de que leyó tu anterior artículo, leyó tu anterior reportaje, tu anterior investigación, o está con el link viendo todas estas actualizaciones siempre, ¿no? Ahora en día hay tanta información por tantos canales que tenemos que tratar de mostrarle lo que queremos, que con lo que ellos se lleven, así sea un poco reiterativo. Y hay muchas maneras de mostrarlo, ¿no? Ilustración, fotografía, infografías, textos, audios, muchas otras formas de presentar un mismo dato.
Y para todo esto que les he contado, pues no es que el periodista se le ocurre, pues, porque lee un artículo o una investigación científica y ya va a trabajarlo. Hay un trabajo detrás y cuando hay muchas fuentes involucradas. Por eso les quería compartir rápidamente más o menos cómo es el trabajo para llegar a la gente, ¿no? Tenemos un dato disparador. El dato disparador puede ser si de repente alguna ONG, una organización ha hecho un estudio, ha cuantificado un dato importante y nosotros pues lo podemos tomar este documento como un dato disparador y decir, mira, de acá puede salir una historia, pero sigue siendo como dato disparador, es el puede. No podemos solamente escribir en base a eso. Las notas informativas sí cogen y trasladan el dato y lo presentan, ¿no? Hoy se inauguró una nueva clínica o un nuevo hospital en tal ciudad y el Ministerio de Salud pone la nota de prensa y el periodista lo pone tal cual o lo modifica un poco. Pero estas notas informativas se van con el tiempo. Lo que queremos con este tipo de investigaciones, si queremos señalar antecedentes, consecuencias, señalar los problemas que pueden haber. Necesitamos un reportaje a profundidad, no una nota informativa que se va al día siguiente. Necesitamos algo que dure en el tiempo. Y para esto no solo basta con tener el documento, necesitamos más trabajo de campo. Entonces el dato disparador puede ser ese documento, puede ser que un experto recomiende de repente un dato, de repente vamos a un café con una fuente y nos dice, mire, está pasando esto en el Ministerio de Economía, o van a relajar o van a exonerar de impuestos a las empresas en la pandemia. Entonces algo que nos llame la atención es el dato disparador. Pero de ahí vienen las preguntas. ¿Qué sabemos del caso? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde se encuentran las fuentes? ¿Cuál es el grado de dificultad para hacerlo? Un ejemplo chiquito. Bueno, quiero contarles, ¿esto para qué es? Esto es para contextualizar los datos, ¿no? Elaborar una línea de tiempo, qué información adicional necesitamos, eso es previo al reporteo y a la investigación, y ya para pensar una publicación es analizar los hallazgos, entender el efecto que va a tener la historia, y establecer alianzas o coordinar seguimientos es importante, y ustedes sobre todo que son organizaciones, ver de repente si hay alguna otra ONG, organización, asociación civil, que tenga la misma temática, pueden hacer una unión y pueden hacer como una mesa de expertos para periodistas que quieran llegar a profundizar estos temas, porque el tiempo y la variedad de temas que uno ve a veces hace difícil que uno se pueda zambullir en un solo tópico durante una semana. De repente yo quiero investigar las exoneraciones tributarias en el mercado farmacéutico y lamentablemente no tendré todo el tiempo que yo necesito para poder analizar todo y entender el problema, pero sí para sentarme con 2, 3 expertos que puedan darme las pepas que necesito o guiarme y saber qué documentación pedir. Y finalmente, conocer a la audiencia, identificar cuál es el mejor momento, entender los tiempos y hábitos del usuario lector. Por mejor investigación que exista, si se publica de repente en un momento como la semana pasada, que en Perú se develó todo el tema del vacunagate, que le decimos, la vacunación VIP de funcionarios y políticos, nadie le va a leer, porque todos están viendo solo el tema de las vacunas, ¿no? Y un ejemplo para aterrizar lo que les estoy contando. Por ejemplo, si nos llega a nosotros un dato, que este es uno de los más habituales, ¿no? Que hay un funcionario municipal de una gerencia que ha sido intervenido cobrando una coima, ha sido intervenido infraganti, eso podría ser una nota informativa y va a haber periodistas que lo pongan y lo saquen en radio y perfecto, y al día siguiente nadie se va a acordar. Pero si queremos hacer una investigación y que se pueda seguir leyendo a lo largo del tiempo, que no pierda vigencia, este dato se tiene que convertir en algo más. Y para eso todos nos tenemos que hacer, o sea, los periodistas nos hacemos preguntas. Bien, ha habido un dato de que un funcionario recibe una coima en una municipalidad. Yo no me puedo quedar con eso. Tengo que preguntarme cómo se realizan las contrataciones públicas en esa municipalidad. ¿Cuáles son los plazos que tenía esa oficina? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué trámites puntuales hacía esa gerencia? Tengo que ver quiénes son los que realizan los trámites en esa gerencia, quiénes de repente son los funcionarios principales, cuál es el equipo, con quiénes trabajan, cuál es su hoja de vida, han estado en alguna otra municipalidad antes, han sido investigados de repente por los mismos hechos de corrupción en algún otro lugar, qué dice el atestado policial. Entonces, preguntarnos sobre los antecedentes o de estos personajes
los actores, los plazos, los trámites, nos da una mirada diferente, porque ya no solo estamos viendo de repente un funcionario en una gerencia cobre una multa, de repente estamos hablando de un sistema, estamos hablando de algo que ocurre en el tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, y no solo es una oficina, es toda la municipalidad, o de repente son varias que están conectadas, y este es solo un personaje dentro de todo este engranaje, y eso es lo que pasa con el tema fiscal, el tema tributario no es algo que ocurre con un funcionario en un determinado mes, un determinado año, son problemáticas que se arrastran en el tiempo. Y cuando tenemos este tipo de preguntas, para nosotros existen fuentes de descarte que nos van a ayudar a determinar si este tema es viable o no es viable. Y son, por ejemplo, expertos, abogados en contrataciones públicas, en este caso, exfuncionarios, debemos revisar las webs, hoy día existen muchísimas bases de datos para esto, normas legales, gente que trabaja en el tema, autoridades, y pueden ser estos buenos insumos para nosotros saber si el tema es viable, en cuánto tiempo se va a poder hacer, cuál es el público al que puedo llegar y cuál va a ser el alcance. Pero para hacer este análisis, este trabajo, los expertos y las bases de datos son muy importantes cuando hablamos de tributación. Entonces, tener en las organizaciones un equipo que pueda ayudar a sintetizar estos temas y que de repente haya personas asignadas para contestar a la prensa cuando ocurre algún hecho coyuntural, llamativo, es importante. Entonces, tener de repente cifras actualizadas, de repente al año 2020, esto fue los marcadores de los casos que de repente estoy siguiendo. Si veo temas de salud, si veo temas de minería, debería poder tener a la mano al 2019 o al 2020. Estos son los años de repente de devolución de impuestos que tuvo que hacer el Estado, o de exoneraciones, o de todas las modalidades de inafectaciones que puede haber en tributos, ¿no? Y hacer un comparativo de lo que fue en pandemia y antes de pandemia, y señalar un top, un ranking de cuáles son las principales empresas o modalidades, porque cuando ocurre algún hecho coyuntural, el periodista va a llamar inmediatamente a la organización, que ella es amiga, que es conocida, de repente porque en una capacitación, en un taller, y le dice, bueno, necesito más información sobre esto. No te preocupes, mira, tengo este consolidado cerrado al mes tal, o tengo este experto que puede hablarte de esa temática puntual. Entonces, ese puente es, para nosotros los periodistas de investigación, es clave porque no solo porque nos ahorra tiempo, sino porque nos ayuda a poder contar mejor una historia sabiendo que estamos respaldándonos en fuente confiable, segura y de expertos. Ya dicho esto, que hemos trabajado nosotros, una de las primeras notas con la que empezamos a trabajar fue el 2016, que nos metimos fuerte al tema fiscal y no nos hemos parado hasta ahora, es analizar pues cuáles son los exoneraciones, inafectaciones, devoluciones y todos los beneficios tributarios que otorga el Estado, ¿no? Desde cuándo se hizo un análisis histórico, pero para hacer esta primera nota, pues necesitamos una fuente documental. El marco macroeconómico multianual es en Perú el documento como que rige la estructura económica del Estado en los próximos años. Cada año se actualiza, el MEF es quien lo emite. Y es un documento pues típico, documentos donde hay análisis de datos, explicación, técnica. Es un documento más de 200 páginas. Es súper denso, no hay ningún ciudadano que lo pueda leer, pues decir, bueno, oye, quiero empezar mi lunes, voy a leerme todo el marco macroeconómico multianual, a ver qué novedades me trae. No va a pasar. Entonces, el periodista tiene que decir, bueno, qué cosa aquí es lo importante, pero los periodistas no revisaban este documento. Cada año, este marco macroeconómico multianual desde el 2005 a la fecha actualiza los beneficios tributarios. ¿Dónde los actualiza? En la última parte, en sus anexos, y los tiene así. Es una tabla en un PDF densa, no le vamos a pedir a un lector que entre aquí y cuantifique cuántas exoneraciones tiene la minería, cuánto es el sector agropecuario, cuál es el sector de hidrocarburos y cuánto es el monto que representó por año. No, entonces el periodista tiene que decir, bueno, yo quiero coger esto, voy a analizarlo y voy a presentarlo en una historia, perfecto. Pero también primero el periodista tiene que entender qué quiere decir cada columna. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en una exoneración, de un diferimiento, de una tasa diferenciada, de una deducción? Para eso viene el proceso anterior que les contaba de expertos, analizar, entender, hacernos preguntas.
y cuando ya tenemos la data la podemos comprender mejor. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Lo mandamos a un Excel. Nosotros trabajamos en Ojo Público mucho con bases de datos. La base de datos para nosotros es una gran aliada para poder ordenar informaciones que son sistemáticas y que son que duran mucho tiempo, que estamos hablando de varios años. Aquí en este Excel nosotros hicimos trasladamos lo que ustedes han visto en el cuadro anterior a columnas y podemos ordenar de repente de mayor a menor, hacer rankings y ver cuál es el año en que se ahorró más beneficios, cuál es el tipo de beneficio que le genera más impacto al Estado, cuál es el sector también más beneficiado, etc. Entonces podemos hacer rankings, subir de mayor a menor y hacer análisis con las tablas de Google Sheets. Para esto nos ayudan dos programas que son gratuitos, hay tutoriales en internet que se pueden descargar en YouTube. Es Inforan, es uno de estos programas donde tienen aplicaciones gratuitas para hacer barras, tortas. Luego hay otro que es el Data, este es parte del Inforan, la ruta del vecino está. Este es otra aplicación que también nos ayuda mucho. Me quedan 2 minutos, voy a correr. Para hacer las visualizaciones que vamos a ver ahorita. Ahí creo que se abrió. ¿Sí pueden ver mi pantalla todavía? Sí. Sí, además. Ya. Este, por ejemplo, se hizo de esa manera. Con uno de estos visualizadores, y fue Inforan, esa tabla que les he mostrado, ese Excel, digamos, es más impactante o es mejor verlo así. Y decir, mira, el sector exportador es el cajón verde es el que más se benefició con estas inafectaciones y beneficios tributarios que le dio el Estado, seguido el sector de educación y financiero. Es mucho más práctico poder aterrizar los números en gráficas, ¿no? Y todo lo que el Estado dejó de recaudar, que fueron 93.000 millones de soles el 2006, un porcentaje equivalente al 2% del PBI. Tenemos muchas cifras al costado que pueden ir en un texto, la gráfica es lo que más nos va a llamar la atención, pero más que eso es aterrizar los números en un impacto social, en un impacto que la gente puede entender. ¿Qué significan esos números? Esos 93.000 millones, pues es el 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares del Perú. O sea, cuando uno escucha eso y dice, es tan impactante decir, mira, podríamos resolver un problema de años si solamente habiéndoles reducido en todo ese tiempo las exoneraciones a estos sectores, ¿no? O de repente que es el 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de programas sociales como, bueno, Beca 18, Caliguarma, que es un programa de alimentación que existe en el Perú. Entonces, ese tipo de ejemplos, ya cuando se está trabajando la data, la analicé, la tengo las pepas, no solo quedarnos en las cifras que a veces no nos dicen mucho. Recordemos que el nivel de atención hoy en día, antes de pasar a otro tema, cuando estamos viendo por el celular o la imagen, son 2 segundos. Entonces, si en 2 segundos yo no capté a alguien, va a hacer scroll o a seguir. Entonces, si ponemos muchas cifras, mucha data, mucho material de texto para analizar, lamentablemente se va a perder. Con hemos nosotros trabajado temas de educación, viendo de repente cuáles son las instituciones que están beneficiadas, exoneradas. Aquí hay universidades con y sin fines de lucro. Identificamos cuáles son los beneficios, cuáles son los montos, y ya haciendo un reportaje de investigación mayor, se pudo hacer reportajes, incluso identificando quiénes son las universidades que están siendo hoy investigadas por desvío de estos beneficios tributarios. Hay algunas incluso ya investigadas por lavado de activos, y eso es un trabajo aparte de investigación y fiscalía. Se ha hecho también trabajos en el sector salud para analizar las exoneraciones tributarias en este campo, sobre todo en los medicamentos contra el cáncer y el VIH. ¿Quiénes son las compañías que monopolizan la venta de esas medicinas? ¿De qué laboratorios pertenecen? ¿Qué medicamentos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo es posible que una dosis pueda costar 5.210 soles? Que eso es aproximadamente unos poco menos de $2.000,
¿cómo es posible que una sola inyección pueda costar así? Y entonces podemos contar la monopolización o la concentración del mercado a raíz de esto. Y se hicieron varios reportajes en ese sentido. No solo con base de datos de información pública, sino también este último informe, este último reportaje que se llama Informes Oficiales Cuestionan Beneficios Tributarios, fue con pedidos de acceso a la información, porque en varios de nuestros países esto es un derecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir también, cuando sale una norma legal, una resolución directoral o resolución ministerial, decimos, bueno, por acceso a la información, por favor, remítenos el sustento de esta norma. Cuando pedimos eso, nos pueden copiar hasta los correos y conversaciones que tuvieron los viceministerios y las organizaciones antes de aprobar ese decreto. Y muchas veces allí en el sustento están las datas estadísticas o diagnósticos que a nosotros nos interesan. Y aquí podemos saber, por ejemplo, que se amplió la lista de medicamentos oncológicos exonerados del pago de impuestos, pero en los documentos que se pasaban de oficina en oficina entre los ministerios de Economía y Salud, incluían cuáles eran las farmacéuticas que estaban siendo beneficiadas con esto, ¿no? Y para nosotros sirvió como insumo del reportaje. Bueno, las gráficas, líneas de tiempo pueden ayudar un poco a entender también esos procesos, tablas, hemos mostrado cuáles son medicamentos y los costos de estos al lector. Estos son los últimos reportajes que también hicimos en base a uno de estos informes del MEF, que también un documento de unas 250 páginas, bueno, aquí había sus pepas y había cosas interesantes que vienen de un seguimiento que habíamos hecho años atrás, porque eso también es importante, no dejarlo solo para una o dos investigaciones, hay que hacerle seguimiento constante a ese tipo de temas. Una de las últimas cosas que hemos estado profundizando, cuáles son las principales empresas que se acogen a la prescripción de deuda tributaria o que están buscando hacerlo incluso en pandemia, ¿no? Eso también es un ángulo que nosotros estamos tocando mucho, porque en tiempos de crisis es donde los estados buscan recaudar más, y esto sigue siendo un foco más bien de atención, ¿no? Bueno, yo los dejo ahí, espero que les haya servido en algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Realmente es muy interesante tu presentación, muy interesante pensar qué preguntas pueden guiar una investigación, cómo mostrar la información, y esto que decías de cómo hacer la información sustentable, cómo utilizar momentos o notas o noticias para tratar de generar informes más sustentables y reformas más sustentables en el tiempo. Y se ve muy bien en todo el trabajo de ustedes la interseccionalidad entre las agendas de derechos y las cuestiones de justicia fiscal. Y bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que hacen y lo que nos mostraste, así que muchas gracias. Ahora sí voy a pasar la palabra a Julieta Discurdia y a Paulina Castaño. En primer lugar, Julieta Discurdia, que es abogada por la Universidad Nacional de La Plata y candidata a magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente coordina el programa de justicia fiscal en ASIG, acá en Argentina. Y Paulina Castaño, a quien también ya presento, es egresada de la carrera en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un diplomado en Migración y Gobernanza por el CIDE y actualmente trabaja en la organización civil Fundar en México, donde se desempeña como investigadora del área de justicia fiscal. Así que, Julieta, si querés comenzar. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidas y bienvenidos a todos. No sé si nos conocemos por ahí, por eso me gustaba empezar un poco contándoles muy brevemente qué trabajamos en el programa de justicia fiscal de ASIG, que es un programa bastante nuevito en la organización. Si bien inicialmente trabajábamos mucho con la herramienta de análisis presupuestario de forma transversal a todos los temas en los que trabajamos, recientemente sentimos la necesidad de crear este programa con la idea de promover una inversión pública suficiente y progresiva, de visibilizar las inequidades que muestra la política fiscal y que vulneran compromisos de derechos humanos, y así rebatir mejor los argumentos vinculados con la escasez de recursos, impulsar la transparencia fiscal e incidir en la implementación de reformas tributarias progresivas, y fortalecer también la capacidad de incidencia de otras organizaciones de la sociedad civil con las que solemos trabajar en conjunto,
y que trabajan especialmente derechos económicos, sociales y culturales para que las prioridades en la asignación y la ejecución presupuestaria se vinculen directamente con la garantía de los derechos. Trabajamos especialmente dos dimensiones de la política fiscal, la presupuestaria y la tributaria, no tanto todavía otras de las dimensiones de la política fiscal. Una de las preguntas disparadoras era cómo empezamos a vincular los derechos humanos y la justicia fiscal, y ahí, como les adelanté, inicialmente el trabajo de ASIG estuvo muy enfocado en el análisis presupuestario como una herramienta para discutir la asignación de recursos adecuados a políticas públicas. Me voy a poner, perdonen, un segundo el reloj, así no me paso del tiempo. Pero bueno, para hacer ese análisis, primero necesitamos saber con qué datos contamos y cuáles datos nos faltan. Por ejemplo, en Argentina, luego de también meternos más en conocer, navegar los documentos presupuestarios disponibles, la información que publica el Estado, encontramos que en lo relativo al gasto público directo se publica bastante información sobre recursos, gastos, incluida información sobre la ejecución bastante detallada y actualizada. Nos encontramos con que no hay tanta información o no hay información al mismo nivel de detalle sobre los gastos tributarios. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los beneficiarios de todos los gastos tributarios, las estimaciones son poco claras, no se discuten anualmente como sí se discute en los programas de gastos directos, y entonces encontramos como ahí un lugar como de oportunidad para la incidencia y para exigir más transparencia y más información. ¿Qué herramientas utilizamos cuando nos encontramos con que no hay suficientes datos para hacer este tipo de análisis? En primer lugar, pedidos de acceso a la información pública, y en segundo lugar, cuando nos encontramos con que las reparticiones obligadas a darnos la información o que sabemos que tienen la información o que si no la tienen deberían producirla, en Argentina existe la Agencia de Acceso a la Información Pública a nivel nacional, y también la posibilidad de judicializar cuando no es posible acceder a esa información en el ámbito administrativo. Entonces, bueno, esas son como las principales herramientas en estos supuestos en los que la información no es suficiente para hacer análisis e incidencia. Y de alguna manera estas herramientas las utilizamos siempre en el marco como de nuestra meta o objetivo final, que es promover el fin del secreto fiscal en los casos en que se aplican para denegar información vinculada con beneficiarios de gastos tributarios, y también visibilizar cuando se trata de privilegios fiscales que consideramos que son injustos o que no están bien justificados. Ahí tenemos dos casos judicializados, tres en realidad, ahora les voy a contar un poco el tercero, pero los dos más interesantes, sobre todo por el tiempo con el que contamos para la exposición, uno es el de puertos patagónicos por reembolsos a exportaciones a través de estos puertos. En este caso se trataba de un régimen que fue derogado en el año 2016 por ser inequitativo y distorsivo, porque había beneficiado a grandes empresas y no había logrado incentivar la producción. Y otro es el caso de un régimen de promoción para pequeñas y medianas empresas, que significó obviamente una pérdida importante de recursos, pero encontramos que no había evaluaciones de impacto ni ningún tipo de información pública disponible para entender si el programa cumplía con los objetivos que buscaba, e incluso nos encontramos con reuniones luego de hacer varios pedidos de acceso a la información pública, tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la agencia recaudadora nacional, como al Ministerio, que es autoridad de aplicación de este régimen, aunque ni siquiera el propio Ministerio tenía la información sobre los beneficiarios, porque la administración o la agencia recaudadora aplica un criterio bastante restrictivo sobre el secreto fiscal y no brinda esa información ni siquiera a quien tiene que ejecutar esa política. Entonces ahí decidimos, después de obtener dos resoluciones favorables de la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero que fueron incumplidas por la AFIP, presentar amparos, que es el mecanismo que ofrece la Ley de Acceso a la Información Pública para hacernos de la información cuando el Estado no la brinda. Y en los dos casos tenemos sentencias favorables, en uno de primera instancia y en otro de segunda instancia, pero que están todavía con recursos de la AFIP
para resolver desde mediados del año pasado, y hay como una gran crítica a las demoras en los plazos judiciales que hacen que probablemente cuando obtengamos la información, bueno, uno de los regímenes que igual sigue siendo relevante contar con esta información, pero ya no se encuentra vigente, y vamos a tener información del año 2016 para atrás, porque fue el periodo sobre el cual se pidió la información. Bueno, en estos dos casos, como les contaba, la justicia confirmó las decisiones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, considerando que el secreto fiscal debe ceder cuando se trata de información de interés público, y tiene que priorizarse la publicación de este tipo de datos por sobre los intereses privados de los beneficiarios, que se trata de transferencias de recursos, al igual que el gasto público directo, que debe ser público, incluso encontrarse publicado según los estándares de transparencia activa que regula la Ley de Acceso a la Información Pública. Incluso hizo una aplicación de cierta jurisprudencia nacional, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina entendió que no se trata de datos que deberían ser considerados sensibles, los datos personales de beneficiarios de subsidios o transferencias directas, y entonces se aplicaba de la misma forma para los beneficiarios de gastos indirectos o gastos tributarios como estos en los que estábamos reclamando el acceso a la información. Otra de las preguntas disparadoras era por qué elegimos esta dimensión, digamos, de la política fiscal, o por qué elegimos los gastos tributarios. Como les adelanté también, hay mucha menos información sobre los gastos tributarios que sobre los gastos directos, y a pesar de lo elevado de su costo, en Argentina los últimos años representaron casi el 3% del PBI, las exenciones en total. Algunas de ellas son súper controvertidas, como la exención de ganancias a magistrados, funcionarios judiciales, el régimen de promoción de la actividad minera, entre otros. Bueno, y ahí encontramos que mientras un programa de gastos directos, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que es una de las transferencias directas más importantes en Argentina, tiene metafísicas, tiene indicadores de resultados, sabemos a cuántos beneficiarios alcanza, es revisado anualmente tanto por quien la administra, que es la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, como por el Congreso cuando debate anualmente el presupuesto. No sucede lo mismo con los gastos tributarios, que se sostienen a lo largo del tiempo. En general, la mayoría son más de 40 entre regímenes de promoción y gastos tributarios regulados por las leyes de diferentes impuestos, y encontramos con que su impacto no es monitoreado, se hace una aplicación muy extensiva del secreto fiscal, y esto genera, de nuevo, lo que les contaba, que la información sobre los beneficiarios sea secreta, y en muchos casos no solo no accede la ciudadanía o la sociedad civil, sino que ni siquiera es pública para quienes ejecutan esas políticas. Ahí otra de las preguntas era cómo determinamos qué información era necesario pedir. Primero hicimos como un peinado, un mapeo de todos los gastos tributarios disponibles, que en Argentina los publica el Ministerio de Hacienda en su momento, el Ministerio de Economía actualmente, en un listado de estimaciones por un periodo trianual, donde informa cuánto estimativamente va a dejar de recaudar por cada exención o gasto tributario. Hicimos múltiples solicitudes de acceso a la información pública, tanto a ministerios como a la AFIP, y bueno, ahí nos encontramos con un diagnóstico sobre el rol que cumple el secreto fiscal para perpetuar la opacidad de esta parte de la política fiscal, y fue así que pudimos entender un poco mejor qué pedir, cómo, a quiénes. Ahí hay un tema con la comunicación y la divulgación de este tema. Entre los desafíos identificamos, por un lado, como mucha dificultad para entender en qué condiciones el Estado exime a ciertos sectores, personas, empresas, del pago de impuestos. No solo hay poca información, sino que también hay poca claridad sobre la forma en que la agencia de recaudación sistematiza esa información, cómo son sus bases de datos. Hay muchos tecnicismos como en los mecanismos de recaudación que siguen siendo opacos, y nos pasó en un caso en el que pedimos información sobre condonaciones, donde todavía nos encontramos discutiendo en segunda instancia si la AFIP tiene o no y cómo puede hacer para brindarnos la información sobre beneficiarios de condonaciones, porque parece que la forma en que recopila esa información no le permite ir para atrás en el tiempo a buscar los listados.
y es muy difícil también ahí encontrar argumentos para discutir cuando la discusión se vuelve más técnica y no tan de derechos, digamos, porque no hay dudas que es información pública, el tema es cómo procesarla para brindar. Por otro lado, tenemos como la dificultad o el desafío de cómo enfrentar la opacidad y la falta de participación en los espacios de toma de decisión. Como les decía, en general pasan desapercibidos los debates sobre estos temas. Una de las herramientas que usamos es exigir información, visibilizar cuando no la hay y seguir produciendo conocimiento. Ahora estamos trabajando en un informe donde tratamos de analizar la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones sobre algunos regímenes, como el de promoción de la actividad minera, el de promoción de la industria del software y de la economía del conocimiento, y nos encontramos con muy escasa participación de diferentes sectores. Suelen participar casi siempre únicamente los sectores interesados, y son quienes tienen más llegada al poder y más alcance para determinar al detalle cómo regular sus beneficios. Entonces ahí hay un desafío inmenso por abrir tanto la información como la participación en esos espacios de toma de decisión. Y otro gran desafío es cómo enfrentar los dogmas y potenciar la comunicación para evidenciar lo grande de la problemática y lo injusta también en los casos en que se beneficia a sectores económicos poderosos, que probablemente ese dinero se podría usar para gastos directos más relevantes para la garantía de derechos y para reducir los altos niveles de desigualdad que tienen Argentina y todos los países de la región. Y ahí una de las herramientas que usamos es comparar gastos directos y gastos tributarios, y entonces hacemos, por ejemplo, comparaciones sobre cuánto representa el total de las exenciones fiscales en forma comparativa con la mayor política de transferencia directa que alcanza a los sectores más pobres de nuestra población, como la asignación universal por hijo. Y ahí vemos que las exenciones representan 4 veces la asignación universal por hijo. O vemos algunas exenciones en particular, como la de exención de ganancias a magistrados y jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bueno, y lo comparamos con ciertas políticas que evidentemente sabemos que son importantes y representan una gran cantidad de recursos, pero que todavía siguen siendo insuficientes, como puede ser el Ministerio de las Mujeres o los programas que intentan abordar temas, problemáticas de vivienda, de acceso al aire. Ahí estamos también empezando a trabajar mucho más en conjunto con el área de comunicación para intentar hacer más accesibles los contenidos, incluso pensando en otras estrategias como memes, como llegadas más accesibles para el público en general, y tratar de pensar unas campañas que vinculen mejor las diferentes dimensiones de la política fiscal, como el gasto directo e indirecto, incluso la forma en que recauda el Estado y divulgar lo regresivo del sistema impositivo. Ahí, un poco retomando también otra de las consignas para esta charla, era cuáles son los aliados o los actores relevantes en estas agendas, y ahí encontramos que en el ámbito más bien de exigencia de acceso a información ha sido muy importante la Agencia de Acceso a la Información Pública, con estas resoluciones que les contaba, favorables, interpretaciones adecuadas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. La Oficina de Presupuesto del Congreso es una institución que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, que ha ido aumentando muchísimo la producción de conocimiento, incluso ha publicado recientemente un informe sobre la estimación de los gastos tributarios para el año que viene, donde aplica su propia metodología, y estima que para este año esta exención de ganancias a magistrados y funcionarios para un universo muy pequeño, que es a nivel nacional, va a implicar en el año 2021 36.000 pesos por funcionario, como está haciendo metodologías un poco más ajustadas y más precisas a las que suele hacer el Poder Ejecutivo, así que es un aliado también súper interesante para pensar la divulgación, la comunicación y la visibilización del tema. Después trabajamos muy en conjunto, obviamente, con las organizaciones que integran la iniciativa de principios y directrices, que muchas de ellas también compartimos el espacio de Lateral, que es una red regional que promueve la transparencia y la democratización y el acceso a la información y produce conocimiento en temas específicamente de gastos tributarios. Y bueno, por otro lado, como actores relevantes, no tanto aliados por ahora, sí son los ministerios que son autoridad de aplicación de los gastos tributarios,
el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación, hoy es nuestra contraparte en las causas judiciales, pero obviamente es uno de los actores más relevantes. Por último, para cerrar, sé que estoy justita de tiempo, quería contarles un poco también en el marco del cual se da como esta estrategia de litigio estratégico, que no la hacemos como en soledad o solo no usamos únicamente esta estrategia, sino que también tratamos de utilizar otras como la capacitación, la realización de guías y de talleres de análisis presupuestario, discusiones de semanas y de mesas de trabajo con otras organizaciones con las que compartimos agendas más sustantivas durante la discusión durante la discusión del presupuesto en el Congreso. Solemos reunirnos con organizaciones con las que trabajamos las diferentes agendas, así, niñez, discapacidad, género, salud mental, vivienda, hábitat, demás. Y hemos conseguido en algunos casos que algunas legisladoras y legisladoras se comprometan con algunas políticas e incluso visibilizar cuando hay asignaciones insuficientes, conseguir que se asigne más presupuesto, poder durante el año en coalición monitorear la ejecución presupuestaria. Para eso estamos trabajando en una plataforma que intenta sistematizar la información disponible y mostrar de alguna forma más accesible cómo es la ejecución a lo largo del año, cómo es la asignación presupuestaria a nivel nacional. Ahí, como aprendizaje, si termino, nos encontramos con que la incidencia presupuestaria da resultados y es más poderosa cuando se hace en coalición con otras organizaciones. Consideramos que así sola no hubiese conseguido muchos de los logros que consiguió si no lo hacía con otras organizaciones. Es determinante para hacer análisis presupuestario. Si bien hay que adquirir algunas capacidades técnicas, lo más importante es saber sobre los derechos sobre los que trabajamos y las comunidades con las que trabajamos. Es muy útil para las y los legisladores el análisis presupuestario que hace la sociedad civil, porque muchas veces no lo hacen desde sus oficinas, y que si bien pocas organizaciones hoy en Argentina usan esta herramienta, hay muchísimo interés en aprender a hacer análisis, en hacer incidencia, y esto sucede tanto a nivel nacional como local. Perdón por haberme extendido, quedo a disposición, ahí está mi mail para quienes quieran compartirles lo que hemos trabajado y seguir conversando. Muchas gracias, Juli. Muy, muy claro toda tu explicación del trabajo que hacen desde ASIG, y la verdad que está buenísimo, súper interesante. Dejaremos las preguntas que surgen para el final. Paulina, sin más, te doy la palabra. Gracias. Una disculpa porque no tengo luz, entonces no puedo proyectar la presentación, pero en cuanto regrese la luz, yo envío la presentación para que la puedan compartir a todos los participantes. Bueno, yo soy investigadora del programa Justicia Fiscal en la organización Fundar en México. Les voy a platicar un poquito qué hace Fundar. Somos una organización plural e independiente que se rige por los principios de horizontalidad y transparencia. Nuestros objetivos van enfocados a avanzar hacia una democracia sustantiva, a contribuir a generar cambios estructurales que transformen de manera positiva las relaciones de poder entre sociedad y gobierno. Buscamos una sociedad justa y participativa donde el Estado cumpla cabalmente con los derechos humanos de las personas, de las comunidades y los pueblos, para generar condiciones de vida digna y bienestar para todas y todos. En Fundar tenemos programas de investigación y acción. Tenemos 4. Uno es justicia fiscal, otro es derechos humanos, otro es tierra y territorio, y el otro es rendición de cuentas y combate a la corrupción. Yo me voy a enfocar en lo que hacemos en justicia fiscal. En este programa analizamos todo el ciclo de las finanzas públicas y generamos propuestas para construir políticas fiscales que combatan las desigualdades y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las personas. Adentro del programa tenemos 3 ejes de acción. Por un lado, privilegios fiscales y su combate. Otro eje es gasto público con enfoque de derechos humanos y desigualdades. Y el otro es ingresos, derechos y desigualdades.
Para nosotros la política fiscal, que comprende ingresos y egresos, pues es la herramienta de política pública más importante con la que cuenta un gobierno para garantizar los derechos humanos, por lo que el seguimiento de su planeación, negociación, ejecución y fiscalización es fundamental desde un enfoque de ejercicio efectivo de derechos y combate a las desigualdades. Para realizar nuestro trabajo cotidiano, nosotros empleamos diversas herramientas para la incidencia, porque uno de nuestros trabajos es hacer investigación para la incidencia y así poder lograr cambios sustantivos en las políticas públicas. Dentro de estas herramientas que utilizamos para la incidencia, uno es el análisis presupuestario. Es fundamental al hacer el análisis presupuestario, ya que es transversal a todos los programas de nuestra organización y con base en este análisis presupuestario hemos logrado muchas cosas al exterior. Otro es el acceso a la información. A través de solicitudes de la información hemos logrado también algunas cosas que ahorita les voy a mencionar. También revisamos auditorías y damos el seguimiento a las acciones que impone la Auditoría Superior de la Federación a algunas entidades de gobierno. Y también lo que hacemos es incorporar la perspectiva de derechos humanos a nuestro trabajo. En cuanto al análisis presupuestario, nosotros cada año hacemos un ejercicio donde analizamos el paquete económico a través de un enfoque de derechos humanos y de lucha contra las desigualdades. Estos informes están colgados en la página de Fundar. Una vez que pueda yo compartir la presentación, pues les haré llegar las ligas para que conozcan cómo hacemos estos análisis presupuestarios. Y a través del análisis presupuestario lo que nosotros queremos es conocer las diferentes etapas del ciclo presupuestario y los organismos involucrados, los principales documentos y la información presupuestaria para entender las prioridades de los gobiernos y sus políticas públicas. También lo que hacemos a través de este análisis es monitorear la ejecución, las reasignaciones y subejecuciones que ocurren durante el ciclo presupuestario y mostrar que en muchos casos la supuesta falta de recursos disimula una distribución injusta de los recursos disponibles que no son destinados a asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Como les comentaba, a través del acceso a la información, tenemos un proyecto que se llama Privilegios Fiscales. Después de 4 años en los que distintas instituciones nos dieron la razón, logramos que la agencia de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que ve la parte de impuestos, nos entregara la información sobre las empresas y personas a quienes se les condonaron y cancelaron impuestos en el periodo de 2007 a 2015. Nosotros queríamos empezar a conocer quiénes son las grandes empresas y las personas físicas que no pagaban impuestos. Entonces, esta información no es pública y fue a través de una solicitud de información que pedimos que nos dieran esta información. La oficina que ve estas cuestiones tributarias en el Ministerio de Hacienda no la negó completamente y fue una batalla de aproximadamente 4 años para que se lograra publicar esta información, lo cual pues fue algo muy positivo y seguimos en la batalla ya que también hay algunas empresas que no han querido publicar esta información y pues ahí estamos ya desde hace 1 año y medio pidiendo al Instituto Nacional de Transparencia pues que libere esta información. Otro ejemplo de lo que hacemos en justicia fiscal, quiero centrarme en este proyecto que se llama Menstruación Digna México. La iniciativa Menstruación Digna México tiene el propósito de posicionar la gestión menstrual como un tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México vivirla con dignidad.
Somos una iniciativa que está compuesta por alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales estamos fundar ahí participando, y algunas personas a título individual. Para el logro del objetivo de Menstruación Digna México, hemos emprendido una estrategia que se divide en 3 ejes de acción. Por un lado, buscamos la gratuidad de los productos de gestión menstrual. En un segundo momento, la eliminación del IVA a estos productos, y también generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México. Yo me voy a enfocar en la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual. Nosotros desarrollamos una propuesta legislativa con la finalidad de eliminar la tasa del 16% de IVA a productos de gestión menstrual. Fue desde el programa de justicia fiscal de Fundar donde desarrollamos esta propuesta a través de analizar la ley del IVA y todo lo correspondiente al impuesto a productos de gestión menstrual. Y hemos logrado como conocer y profundizar más en el tema de la menstruación y las problemáticas alrededor de la menstruación en México. En promedio, una mujer menstrua 2.535 días a lo largo de su vida, lo que equivale a 7 años consecutivos. Para esto, pues, los datos que hemos recabado en México, se necesitan 360 toallas o tampones promedio al año, lo que representa hasta 28,000 pesos de la vida en la vida de las mujeres mexicanas. Esto en algunos hogares mexicanos equivale entre el 5% y el 8% del total de ingresos mensuales para los hogares más pobres del país. Entonces, si a esto le sumamos también que 4 de cada 10 mujeres mexicanas viven en situación de pobreza y pobreza extrema, pues es complicadísimo llevar a cabo una gestión menstrual digna. A través de la investigación que hicimos, pues nos dimos cuenta que los hombres y las mujeres enfrentan realidades socioeconómicas muy diferentes. Los sistemas tributarios afectan a las mujeres de manera diferenciada. Nuestra política fiscal no es neutral al género. Las mujeres tenemos salarios más bajos, realizamos trabajo no remunerado, lo que representa una doble jornada laboral. Entonces, esto nos obliga a repensar nuestra política tributaria e incluir la perspectiva de género y derechos humanos. La tasa vigente del 16% a productos de gestión menstrual, pues transgrede los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación, al mínimo vital, a la salud, al trabajo, la educación, la vida digna e igualdad. Por lo tanto, su tratamiento fiscal pues, debería equipararse al de otro tipo de bienes que son reconocidos como productos de primera necesidad. En el caso de México, medicinas y alimentos. La tasa del 16% del IVA a estos productos constituye un impuesto aplicado a un grupo con motivo de su condición biológica y por lo tanto es discriminatorio. Al realizar la investigación para elaborar esta iniciativa legislativa, nos dimos cuenta que en México hay productos que están tasados en 0, como son las joyas y el oro, pero consideran a los productos de gestión menstrual como productos de lujo. Entonces, nosotras estábamos completamente indignadas. ¿Cómo es posible que las joyas y el oro estén tasados en 0, pero productos para que una mujer o una persona menstruante lleve a cabo una vida digna estén tasados con una tasa del 16%? Entonces, presentamos esta iniciativa. Algo muy importante que se me olvidó decir es que esta iniciativa de Menstruación Digna México tiene el apoyo y hemos trabajado mucho de la mano con el legislativo. Hemos hecho muy buena mancuerna con algunas diputadas y senadoras del país para llevar a cabo y posicionar el tema de la menstruación como un asunto público en México. Se presenta esta iniciativa en septiembre pasado en la etapa de la negociación presupuestaria para este año. Sin embargo, pues fue desechada esta iniciativa, no nos dieron razones, lo único que nos dijeron fue
estamos en un momento complicado, hay crisis, necesitamos recursos, allegarnos de recursos por todos lados, ¿no? El impacto fiscal de quitar la tasa del 16% es alrededor de 300,000 millones de pesos. Son alrededor de 146 millones de dólares que representan el 0.05% del presupuesto de egresos en México. No es mucho dinero, pues, ¿no? O sea, si lo ponemos en la bolsa del presupuesto es el 0.05%. Entonces, nosotras queríamos que nos dieran más razones, que nos dijeran por qué no pasó esta iniciativa, pero no nos dieron más razones. Lo único que salieron a decir algunos legisladores fue que estábamos mal, que cómo era posible que queríamos quitar la tasa del 16%, que en ese caso también deberían quitarle el impuesto a los rastrillos o al papel de baño o a los pañales, y pues fue como ahí un rebote de comentarios que a veces no tenían como mucha lógica. Sin embargo, no quisimos que esto quedara aquí, no quisimos que pues no quedarnos en que ya no pasó esta iniciativa, queríamos dar un segundo paso. Entonces vimos toda la posibilidad de emprender una acción de inconstitucionalidad, ¿no? El Congreso recibe el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2021. En el marco de su discusión, la mayoría de la legislatura del Congreso de la Unión decide gravar la enajenación de productos de gestión menstrual y autoriza a la Federación para percibir estos recursos. Entonces, nosotras el 28 de diciembre presentamos esta acción de inconstitucionalidad de la mano con 169 diputadas y diputados, y la presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que busca esta acción de inconstitucionalidad es que la Suprema Corte reconozca que tanto la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 como los motivos para reiterar la tasa del 16% son vertientes discriminatorias de una misma expresión tributaria que está encaminada a obtener recursos a partir de la menstruación de las mujeres. Nosotras vemos que en México menstruar es un lujo y no debería ser un lujo, ¿no? Consumir toallas higiénicas, tampones o copas menstruales no debería ser un lujo, es una necesidad fisiológica. Entonces, al limitar su acceso con una tasa impositiva del 16%, el legislador solamente permite perpetuar que el género se constituya en un factor que le dificulte ejercer derechos como el trabajo, la educación y el derecho al mínimo vital. En este momento estamos esperando la resolución de la Suprema Corte. Al parecer van a ser entre 2 o 3 meses que la Corte vaya a decir si va a traer o no el caso. Entonces estamos esperando ahí a ver qué dice, pero también estamos también pensando en volver a meter la iniciativa para eliminar la tasa del 16% en este periodo legislativo. Entonces estamos trabajando para volver a presentarla con mayores argumentos y mejor justificada para que pues no perder el tema ahí. Nosotras algo importante fue que ganamos perdiendo. Si bien no pasó esta iniciativa y ahorita hay una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, logramos posicionar el tema en la agenda pública y logramos visibilizar que nuestra política tributaria en México no tiene una perspectiva de género. Entonces eso es algo muy importante que hemos logrado. La falta de la perspectiva de género en la política tributaria, y pues también seguimos ahí investigando. A la par vamos a meter solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda para que pueda liberar la información sobre el costo de productos de gestión menstrual y cuál realmente sería el impacto fiscal, porque el monto que tenemos es un estimado. Entonces, pues estamos en ese proceso de seguir investigando más sobre, en términos fiscales, cuál es el impacto
y también otras cosas que nos permitan salir a posicionar nuevamente la iniciativa, y en caso de que la Suprema Corte rechace la acción de inconstitucionalidad, pues también tendremos ahí que ver algunas cuestiones más en términos de investigación, ¿qué podemos salir a decir? Necesitamos datos, porque en México no hay datos sobre menstruación, no hay datos sobre el impacto de la menstruación en la vida de las mujeres y las personas menstruantes. Entonces, pues nosotras desde Justicia Fiscal estamos haciendo esto de la mano con otros aliados y actores relevantes. Viene una etapa en México, este año hay elecciones federales, entonces muchas de las legisladoras que el año pasado votaron para que no pasara esta iniciativa, ahora se están colgando y sacando sus campañas para eliminar la tasa del 16%, ya que se dieron cuenta que es un tema que ha pegado y que ha tenido buen eco afuera. Entonces, pues estamos en este proceso desde Fundar, y el análisis de la política fiscal ha sido para nosotros un gran aliado para sacar este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas, y pues eso es lo que hemos estado haciendo. Yo quería poner sobre la mesa el tema de menstruación digna, ya que en México ahorita está fuerte el tema. Y pues sería todo. En cuanto yo tenga luz, les voy a mandar la presentación y también mi correo por si tienen algunos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias por haber hecho la presentación, pese a los enormes problemas de no tener luz, básicamente. Fuiste muy clara, así que gracias, y gracias también por hacerlo en tiempo. Bueno, ahora, si les parece, invito a todos los panelistas a activar sus cámaras, si pueden. Así pasamos a la ronda de preguntas. Tengo por acá un par de preguntas que me hicieron, mientras voy leyendo otras que ya veo que están también en el chat público. Una primera pregunta se dirige a Elizabeth, y se vincula con los efectos del litigio para hacer más atractiva una noticia o para mostrar información. Es decir, ¿qué es que un litigio puede ser útil a los fines de la comunicación, puede ayudar a visibilizar otra información más relevante, más profunda, una investigación que haga la incidencia más sostenible, o no? ¿O el litigio judicial es algo que no suele tener tanto efecto en términos comunicacionales? Bueno, cuando algún caso llega de repente a una sede administrativa, si estamos hablando de tributos, acá en Perú sería la Superintendencia de Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal, y a veces hay deudas que llegan al tema judicial, ¿no? Llega a tener impacto, pero es que como hay muchas causas, no solo las fiscales, que llegan a esta sede, termina tomándose solo como, bueno, es una denuncia más y sabemos cómo es el sistema, sabemos que eso no se va a resolver ahora. Entonces es como ver parte de una novela y te ves un adelanto, el intro, pero no te dicen cuándo va a acabar, ¿no? Entonces no puedes terminar la historia, entonces sientes que mejor no profundizo, no me engancho en algo que de repente no voy a conocer al final. Lo puedo tomar y luego lo voy a dejar ir. Más que eso, o más que de repente incidir en historias que puedan haber sido judicializadas o de litigio, que se pueden contar, pero tiene que ser parte de un todo. Parte de un todo, y este todo tiene que poder describir cuál es el público o las personas que son directamente afectadas y por qué. Si estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos contra el cáncer, sabemos que hay farmacéuticas que han denunciado en sede administrativa a otros laboratorios para impedir que entren y les hagan competencia, porque vienen con medicamentos que son biosimilares. Entonces hay una pugna en sede administrativa, algunos han llegado ante un tribunal de competencia, que nosotros le decimos Indecopi, pero lo que más impacta en la gente es cuando decimos, bueno, detrás de todo este lío hay un grupo de personas
personas que tienen estas características, pueden ser mujeres de 30, 45 a 50 años, que tienen 7 de 10 pueden tener cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. Esta señora que tiene un sueldo mínimo de unos 250 o $300, tiene que gastar unos $2.000 por una sola inyección y necesita, según su médico, 4 de estas inyecciones. Entonces, aterrizar y personificar el problema puede ser mucho más impactante, y si hay litigios y todo esto, contarlo dentro de una historia más global como esta. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, por acá tengo otra para Julieta. Dice, ¿por qué, más allá de haber elegido enfocarse en gastos tributarios, decidieron desde así ir por una vía judicial en vez de hacer incidencia frente a los ministerios que suelen publicar datos o al Congreso que es quien otorga estos beneficios? Bueno, ahí la realidad es que sobre todo queríamos también aprovechar la creación en su momento de la Agencia de Acceso a la Información Pública para generar buenas interpretaciones sobre la ley. La Ley de Acceso a la Información Pública no establece explícitamente que los gastos tributarios, exenciones, deben estar entre el listado de información que debe publicarse activamente, pero sí se hizo una interpretación no solo a través de los reclamos, sino también de una resolución específica de la agencia, entendiendo que dentro de el ítem de transferencias de recursos públicos y beneficiarios de esas transferencias se encontraban las exenciones. Entonces nos pareció interesante también que exista un estándar jurisprudencial sobre esa interpretación, pero a la par la realidad es que seguimos pensando e intentando también incidir en los ministerios. Hay ministerios que sí publican esa información o la brindan, no necesariamente la publican activamente, pero por ejemplo, sobre beneficiarios de el régimen de promoción de la industria del software, tuvimos un listado que lo brindó el Ministerio de Producción, y ahí entonces nos encontramos con diferentes aplicaciones o interpretaciones de qué es información pública y qué no, y en general la disputa está sobre todo con la FIP, con la Agencia de Recaudación Estatal. Con los ministerios no, porque cuando la tienen la han brindado, no así la FIP. Y también encontramos como todavía mucho trabajo por hacer en el Congreso, porque si bien la Oficina de Presupuesto del Congreso, como les contaba, tiene publicaciones recientes súper interesantes, quizás no están tan apropiadas por los y las legisladores, ni las tienen en cuenta al momento de debatir diferentes regímenes y demás. Entonces, ese fue, digamos, el motivo por el cual judicializamos estos casos, pero seguimos pensando en las mejores estrategias para no acotar la estrategia solo a litigios, sino pensar cómo hacer para divulgar y que se publique más información también por las otras reparticiones estatales. No sé si respondí la pregunta. Sí, claramente. A veces generar estándares jurisprudenciales también es un objetivo que luego permite avanzar más a largo plazo en la agenda, ¿no? Está muy bien. Bueno, acá tengo en el chat público una pregunta para Paulina, ya que estamos así, hacemos preguntas a todos. Dice, en términos de justicia fiscal con perspectiva de género, además además de la iniciativa de gestión menstrual digna, ¿qué otras acciones recomendaría para impulsar esta perspectiva en la justicia fiscal? ¿Tienen programados proyectos, estudios, mesas de análisis, etcétera? Muchas gracias. No sé si Paulina, ¿estás ahí? Sí. Sí, ya, muchas gracias. Sí, de hecho, constantemente estamos haciendo mesas de trabajo en lo que respecta a menstruación digna, y seguramente vamos a tener algunas otras mesas para evaluar el tema de la perspectiva de género en la política tributaria, en la política fiscal, ¿no? Entonces, pues, vamos a estar trabajando con ello. Algo muy importante también en México es que estamos buscando, este año es decisivo para impulsar una política fiscal progresiva. Creo que si no pasa este año va a ser muy complicado que ya en los últimos años de este gobierno pueda impulsarse, ¿no? Está complicado el panorama, pero justo con otras organizaciones de sociedad civil estamos trabajando este tema de la reforma de la política fiscal, a ver por dónde podemos entrar desde sociedad civil.
También estamos trabajando otros temas y seguramente vamos a estar haciendo mesas de trabajo al respecto. Es el tema del impuesto a la riqueza, ¿no? Y el tema de desigualdad. En México queremos impulsar el impuesto a las herencias y un impuesto a la riqueza, como lo han hecho en otros países con algunas iniciativas, esperemos, de la región. Está el caso de Argentina, el caso de Bolivia, lo que está pasando en Perú. En México no queremos quedarnos atrás. Justamente el tema ya se empieza a mover, el impuesto a la riqueza para pagar la vacunación en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperemos que lo que vayamos a hacer desde sociedad civil tenga eco. Está complicado también por una cuestión de voluntad política, pero pues a ver qué pasa. Algo también que se me olvidó decir, todo lo que estuvimos haciendo desde Menstruación Digna, creíamos que no iba a tener impacto por la pandemia y porque todo ha sido en línea, ¿no? Todo ha sido a través de estas plataformas tipo Zoom, pero nos dimos cuenta que nos ha funcionado bastante bien trabajar a distancia y hemos logrado mucho en redes sociales, ¿no? Algo muy chistoso que a lo mejor no íbamos a poder tener de manera física, ¿no? Logramos juntar organizaciones de otros estados de la República, de los estados del país, para lograr este movimiento que ha tenido bastante eco. Y pues seguramente en temas fiscales y que tengan que ver con perspectiva de género, pues lo vamos a estar compartiendo desde nuestras redes de Fundar, ¿no? Entonces, para que por ahí nos puedan seguir para ver todo lo que estamos haciendo en temas de política fiscal. Buenísimo, gracias Paulina. Bueno, para no robar mucho más tiempo, hay un par de preguntas más en el chat público. Entiendo que Sergio las tiene ya registradas, así que Sergio las va a contestar, que fue también panelista, y ya vamos a cerrar este primer laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Sí, para contestar también las preguntas de Víctor Zúñiga y Juan Herrera, que agradecemos mucho. La de Víctor hace referencia a que las empresas también radican algunos de estos litigios que el Poder Judicial acoge, por ejemplo, argumentando reclamando la nulidad de algunas de las deudas tributarias que tienen con argumentos como la seguridad jurídica y qué argumentos pueden oponerse en esos casos. Justamente esa pregunta muestra que el litigio estratégico puede ser un arma de doble filo en el sentido de con qué pretensiones se utiliza. Y la mayoría del litigio en materia tributaria se utiliza por actores que en general son muy poderosos y tienen los recursos para iniciar estas estrategias. Y precisamente lo que abordaremos en los próximos laboratorios será cómo contrarrestar esas estrategias mayoritarias de litigio a la que, por ejemplo, acuden empresas con otros argumentos. Por ejemplo, en este caso que pregunta Víctor, no puedo poner también tanto normas de derecho administrativo, de derecho constitucional en general contra estas pretensiones, incluyendo, por ejemplo, el deber de movilizar el máximo de los recursos disponibles, que es una norma de derechos humanos, o el hecho de que, por ejemplo, en algunos contextos hay principios de moralidad administrativa que pueden ser utilizados en contra, digamos, de pretensiones más basadas en principios de seguridad jurídica y hacer como un contrapeso a esos argumentos. Y finalmente, frente a lo que plantea Juan Herrera, en efecto, hay muchas estrategias, además de los beneficios tributarios explícitos, que han llevado a que no se paguen los impuestos que deberían, principalmente por parte de los más ricos y de poderosas empresas. Y esas incluyen, por ejemplo, la manera en que se amortizan la depreciación de los activos, que a partir de unas sofisticaciones contables permiten reducir, por ejemplo, el tema de la carga tributaria de empresas. Entonces, eso es precisamente lo que se ha abordado aquí, tanto Paulina como, por ejemplo, Julieta, con los desafíos de información, mostrando la necesidad de la transparencia en
en la manera en que se publican estos beneficios, y ahí es importante trabajar con otras disciplinas, incluidos los contadores, desde una perspectiva que permita denunciar, digamos, estas prácticas y hacerlas visibles con técnicas como las que también ha explicado Elizabeth. Pero serán temas que esperamos abordar también en los próximos laboratorios, que se enfocarán principalmente en temas de litigio e incidencia, y esperamos que puedan acompañarnos. Gracias, Olivia. Bueno, antes de dar el cierre, quisiera darle la palabra a Julieta, que me pidió que quería agregar una cosa para responder a una de las preguntas que se hicieron acá. Juli. Sí, perdón, Oli. No, solo sumar, porque hay una pregunta de Rodolfo que ya contestó Paulina, pero me recordó que además de todo el trabajo más vinculado con la dimensión tributaria, desde un enfoque de género, hay mucho recorrido en América Latina sobre el análisis presupuestario desde un enfoque de género, y hay bastantes herramientas producidas súper interesantes que se están trasladando incluso a niveles locales. De hecho, el año pasado desde ASIG hicimos muchos talleres con organizaciones de las provincias, donde intentamos como replicar la experiencia que existe a nivel nacional del etiquetado y del análisis de las políticas con enfoque de género en los presupuestos locales. Todavía es como súper desafiante el trabajo porque hay muy poca información y obviamente la dificultad de hacer el análisis desde un enfoque de género sin información es aún más complicado, pero bueno, ahí también hay tanto guías como talleres y mucha producción de conocimiento sobre cómo hacer para analizar el presupuesto de un enfoque de género, que podemos compartirla también a quienes les interese. Genial, gracias, Juli. Bueno, entonces doy por finalizado el primer laboratorio, así que agradezco nuevamente a la TINDAD, a la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, a todas las organizaciones que hoy nos acompañan y que también son parte de la iniciativa de principios y directrices. Y bueno, los invito nuevamente a participar de los próximos 2 laboratorios. El próximo será el 11 de marzo a la misma hora. Y el último, el 25 de marzo a la misma hora, en el que, como decía Sergio, vamos a explorar un poco más específicamente las herramientas de litigio, cómo se puede usar la herramienta de litigio o qué herramientas legales tenemos para transformar la política fiscal desde una perspectiva de derechos. Y por último, qué oportunidades de incidencia encontramos en otros lugares que no sean necesariamente a nivel doméstico, sino a nivel regional e internacional. Hoy nos vamos con más información y más perspectivas y más ideas, con muchas preguntas que quedan pendientes, pero también con guías sobre cómo empezar a explorar una dimensión fiscal dentro de la agenda de derechos que trabaje, o cómo poder mostrar la información que produzco en materia de justicia fiscal de una forma más clara y que llegue al público y que se entienda por qué son decisiones que no responden a un grupo netamente técnico, sino que responden a un interés de toda la ciudadanía. Así que bueno, esperamos que haya sido de utilidad. También vamos a colgar en las páginas algunas guías, información material que puede ser útil para este trabajo, para las organizaciones. Así que bueno, los esperamos y quedamos a disposición también por cualquier duda que haya quedado. Gracias.